Comenzamos contándoles que el diálogo político entre la administración interina y la oposición venezolana se inició el día de ayer, 6 de agosto, sin el acceso a la prensa. La reunión realizada en el centro de convenciones del Parque Simón Bolívar, en la base aérea La Carlota, no contó con cobertura audiovisual debido a las restricciones impuestas a los medios de comunicación, pese a la expectativa que se generó tras el contacto telefónico el pasado 1 de agosto entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera. Representantes del Ministerio de Información y la Asamblea Nacional de mayoría chavista precisaron que solo se permitió el ingreso de fotógrafos sin equipo de video. Y la líder opositora María Corina Machado, igualmente premio Nobel de la Paz, agradeció la resolución bipartidista presentada en el Senado de Estados Unidos que respalda la realización de elecciones libres y transparentes en Venezuela y reiteró que el país está preparado para una transición democrática. A través de su cuenta en la red social X, María Corina Machado expresó su agradecimiento a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Jeannie Shaheen por impulsar una resolución bipartidista en apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. La dirigente también reconoció el respaldo de otros legisladores que se sumaron a la iniciativa, la cual reafirma el compromiso de Estados Unidos con la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Machado aseguró que una transición democrática permitirá recuperar la libertad y la prosperidad en Venezuela, además de fortalecer la cooperación y la estabilidad regional. Durante la presentación de la resolución, el senador Ted Cruz afirmó que unas elecciones creíbles requieren la liberación de todos los presos políticos y advirtió que cualquier acción contra dirigentes opositores, incluida María Corina Machado, pondría en duda la legitimidad del proceso electoral. Por su parte, la senadora Jeannie Shaheen sostuvo que una transición democrática solo será posible si los venezolanos pueden decidir libremente su futuro e instó a las autoridades venezolanas a liberar a los presos políticos, garantizar la participación de todos los actores en unas eventuales elecciones. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa aseguró que el proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo genera, por supuesto, expectativas entre los venezolanos. El país está a la expectativa frente a las negociaciones que comienzan hoy entre la Asamblea Nacional de 2015 y esta dictadura interina provisional que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Lo que los venezolanos queremos de estas negociaciones es evidente: que se respete el espíritu de lo sucedido el 28 de julio del año 2024, cuando los venezolanos votamos de forma masiva por Edmundo González Urrutia y apoyamos el liderazgo de María Corina Machado. Necesitamos la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Un nuevo TSJ y un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales lo más pronto posible con María Corina Machado como candidata. Entiendo el escepticismo de muchos venezolanos de entablar un nuevo proceso de negociaciones con un régimen dictatorial que se ha burlado de los acuerdos que en el pasado se han hecho. Sin embargo, es evidente que la situación actual de Venezuela es distinta a la que teníamos cuando se produjeron los otros procesos. Esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra. Estas negociaciones pueden ser una oportunidad histórica para que los venezolanos logremos la libertad que hemos peleado por décadas. Por eso debemos evaluar estas negociaciones en base a si sus resultados nos ponen definitivamente cerca de esa libertad que anhelamos. Extiendo mi deseo de éxito al equipo de la Asamblea Nacional 2015 que ha resistido durante años los embates de este régimen. Ustedes tienen una difícil e importante tarea en este momento y el país anhela que todo salga bien. Le pido a Dios que estén a la altura de este momento. ¡Que viva Venezuela libre! Y los familiares de presos políticos en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas esperan que el proceso pueda lograr la liberación de sus seres queridos.
Familiares reiteraron la petición a las autoridades de que el nuevo diálogo nacional entre oposición y oficialismo priorice la situación de los presos políticos en Venezuela. Ellos tienen que priorizar y el primer punto tiene que ser la liberación inmediata de los presos políticos. Y no solo eso, que hagan justicia, porque no podemos dejar que cada uno de estos torturadores y el ministro de Servicio Penitenciario se quede así nomás, sin pagar por todo el daño que les ha hecho. Nuestros presos no son una ficha de canje. Ellos ni siquiera deberían de estar en una mesa de negociación. Ellos deberían de tener ya su libertad. Entonces, por favor, lo que nosotros exigimos como familiares, que ya estamos desgastados, no son 2 días, no son 3 días, son más de 200 días, son 210 días nosotros luchando por la libertad de todos los presos políticos. Ya basta de tantas torturas. Se acaba de morir un señor que no hace mucho salió. ¿Quiénes son los responsables? Asimismo, afirmaron que esperan poder reunirse con la comisión de la Asamblea Nacional 2015 y la presidenta del organismo, Dinora Figuera, para plantear la situación de los privados de libertad. Sí, hemos hablado con algunos de ellos, dándoles la información sobre todo la cantidad de presos políticos que hay, y claro que sí, esperamos estar sentados en algún momento con ellos conversando sobre este tema. Por otra parte, denunciaron que al menos 20 presos políticos de la causa Gedeón iniciaron este miércoles una huelga de hambre en el fuerte Guaycaipuro. Tuvimos la información de que comenzaron nuevamente una huelga de hambre en el fuerte Guaycaipuro. Exactamente no sabemos si son los 32 gedeones que se encuentran allí o se unieron más presos políticos, pero es importante recalcar las exigencias que ellos están pidiendo. La violación de los derechos humanos e incumplimiento de acuerdos. Esto es por parte del ministro Julio García Serpa del Servicio Penitenciario. Ellos exigen revisión del caso, denuncian violaciones del debido proceso, la coacción para que asumiéramos los golpes propinados en las audiencias de presentación, la justicia selectiva, es importante, tienen excarcelados y liberación de compañeros, lo que debería favorecer a uno, favorece a la causa completa, el cual no ha sido así. Importante destacar que familiares cumplen ya 60 días acampando en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos. Entre sus peticiones, la destitución inmediata del ministro para Asuntos Penitenciarios, Julio García Serpa. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Irene Mejías. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió que la libertad de expresión y el derecho a la información formen parte de la agenda del proceso de diálogo en Venezuela. A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa señaló que una transición democrática requiere garantizar el acceso a la información, la existencia de medios independientes y la protección de periodistas y ciudadanos que expresen opiniones críticas. Entre las principales propuestas destacan la libertad para quienes enfrentan procesos judiciales por ejercer su derecho a la expresión, el cese de la vigilancia y revisión de dispositivos electrónicos, el fin de la estigmatización contra periodistas y el desbloqueo de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. La organización también planteó la necesidad de garantizar el acceso a la información pública, promover la igualdad de condiciones para la participación en los medios de comunicación y revisar las decisiones que derivaron en el cierre de emisoras y otros medios informativos. Asimismo, solicitó reformas a las leyes que, a su juicio, han sido utilizadas para limitar la libertad de expresión, además de fortalecer la protección de periodistas y trabajadores de la prensa frente a agresiones y restricciones durante el ejercicio de su labor. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa afirmó que estas medidas forman parte de una agenda más amplia, orientada a fortalecer las garantías democráticas, y consideró que su inclusión en el proceso de diálogo contribuirá a generar condiciones para unas elecciones libres y una mayor participación ciudadana. E igualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que hombres no identificados amenazaron, intimidaron y revisaron de manera ilegal el teléfono de la periodista Daisy Martínez, reportera de política del medio digital Efecto Cocuyo. El incidente ocurrió mientras cubría el inicio del diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo en las cercanías del Parque de Simón Bolívar en la base aérea La Carlota. A pesar de que el acceso al salón de convenciones se limitó a fotógrafos, varios reporteros se desplazaron a las afueras del lugar para dar seguimiento al evento. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
celebrada este jueves en una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Finalizó la familia de Cristina Margarita Ramos Rodríguez, conocida como, vamos a ver, la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la jornada, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, enfatizó la necesidad de establecer pilares claros para lograr la restauración de las garantías en el país. Asegura que en Venezuela el aparato represivo estatal se mantiene. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada. No existen investigaciones independientes ni rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos. Y las víctimas continúan esperando verdad y justicia. Venezuela se encuentra ante un momento que puede definirse durante los próximos meses, avanzar hacia una transición democrática real o perder nuevamente una oportunidad histórica. En este contexto, los mecanismos internacionales representados en la sala cumplen una función que ningún otro actor puede sustituir: proteger a las víctimas, preservar la evidencia, acompañar a la sociedad civil y evitar que los avances aparentes oculten la permanencia de las estructuras de represión. En esa misma línea, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, ratificó ante el organismo interamericano que la estructura represiva continúa operativa en Venezuela, señalando que con menos intensidad, pero aún presente en el país. El aparato represivo continúa, existen las agencias de inteligencia como el DIGESIM o SEBIN, con menos intensidad, pero el monstruo de la represión sigue allí. El derecho a la defensa, que fue eliminado desde el año 2024, recientemente, hace 2 semanas, se abrió la posibilidad de acceder a expedientes y designar abogados, pero observamos como el caso, por decir, de Iqber Marín Chaparro, teniente coronel, que no se encuentra en los expedientes absolutamente nada que justifique su detención, y así con todos los casos. El sistema de justicia, que es lo más importante, sigue controlado por el régimen absolutamente, y es no que no funciona, sino es la base de la represión. Por su parte, Marta Tineo, representante de Justicia, Encuentro y Perdón, centró su intervención en las condiciones de los detenidos, alertando sobre el grave riesgo que enfrentan bajo custodia estatal, recordando que la vida de cada uno de los presos políticos es responsabilidad del Estado y se deteriora cada día. Adultos mayores y personas con enfermedades graves como cáncer o afecciones renales sobreviven sin atención médica. Las secuelas irreversibles de la tortura y el encierro dañan de forma continua la salud física y psicológica de los detenidos y de sus seres queridos. Lejos de atender las demandas básicas como agua o alimento, la respuesta institucional ha sido la represión violenta y el uso de gases lacrimógenos dentro de los recintos. Es este nivel de desprotección el que somete a los presos políticos a una desnutrición extrema manifestada en pérdidas de peso que superan los 30 kilogramos. A esta crisis se suma la incertidumbre sobre la integridad estructural de los centros penitenciarios tras los recientes terremotos. Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes. A pesar de los reportes sobre daños en las instalaciones por parte de los privados de libertad, quienes fueron evacuados momentáneamente a espacios abiertos y luego fueron obligados a regresar a áreas comprometidas. Asimismo, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta Venezuela, visibilizó las severas restricciones a la libertad de expresión y los patrones de criminalización en el país, alertando sobre la imposición de penas de cárcel desproporcionadas contra quienes ejercen sus derechos fundamentales. La arquitectura legal de la represión permanece intacta, criminalizando la disidencia y asfixiando a la sociedad civil. Es urgente derogar un conjunto de leyes que imponen penas de cárcel desproporcionadas, inhabilitaciones políticas, bloqueos de medios, restricciones a la información, control de financiamiento, imposición de registros que hacen inviable la labor de las ONG, por ejemplo. Entre estas destacan la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Simón Bolívar, la Ley de Fiscalización de las ONGs, la Ley Antibloqueo, la Ley de Transparencia, la Ley Resorte junto a regulaciones, además de CONATEL, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley de Consejos Comunales, la Ley en Defensa de la Soberanía, entre otras.
Por su parte, la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela afirmó que la emergencia por los sismos no suspende las obligaciones fundamentales del Estado venezolano. Es fundamental que la respuesta a la emergencia se desarrolle con transparencia, sin discriminación y con la participación de las comunidades afectadas. La protección de los derechos humanos también exige que los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de las personas fallecidas y desaparecidas se realicen con criterios técnicos, preservando la dignidad de las víctimas y garantizando el derecho de los familiares a conocer la suerte de sus seres queridos. De esta manera, las organizaciones de la sociedad civil venezolana coincidieron en que las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una constante en Venezuela, advirtiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la estructura y el aparato represor del Estado se mantiene plenamente vigente. Por su parte, la CIDH recordó al Estado venezolano respetar las garantías que establece el artículo 63 del reglamento de la Comisión sobre quienes participan en estas audiencias. Y ahora sí, la familia de Cristina Margarita Ramos Rodríguez, conocida como la señora de las uñas bonitas, confirmó este jueves que fue ubicado su cuerpo luego de varias semanas de incertidumbre sobre su paradero. La información fue dada a conocer por su hija Cris Enel Mata a través de un video publicado en redes sociales, donde indicó que ahora esperan cumplir con los procedimientos legales para recuperar el cuerpo y darle sepultura. Cristina Ramos, de 71 años, se convirtió en un símbolo de esperanza durante la emergencia, luego de ser rescatada con vida tras permanecer cerca de 20 horas bajo los escombros en Playa Grande. Su historia se hizo viral cuando los rescatistas destacaron la fortaleza que mantuvo durante el operativo y comentaron sobre sus uñas bonitas. Tras ser trasladada a un centro asistencial, se perdió el rastro de la mujer, lo que llevó a sus familiares a iniciar una intensa búsqueda en hospitales, refugios y centros forenses, mientras exigían información sobre su situación. La familia confirmó que el cuerpo fue localizado y ahora deberá completar los trámites correspondientes para su entrega. El caso puso en evidencia las dificultades registradas en la identificación y localización de víctimas tras la emergencia sísmica ocurrida en el estado La Guaira.